Yo quiero que antes de desarrollar esta palabra que el Señor nos va a regalar en esta mañana, yo quiero que ahí donde estés tú puedas tomar la mano de la persona que tienes allí a tu lado, sea tu familiar, tu esposo, tus hijos, tu amigo. Puedas tomar la mano de Dios, de tu familiar allí donde estás, y vamos a orar al Señor, vamos a pedirle a Dios que sea hablando a nuestras vidas. ¿Te parece? Entonces, tómate de la mano con la persona que tienes allí a tu lado y comienza a orar y comienza a decirle al Señor: Señor, gracias por este día. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque a pesar de todas las circunstancias, a pesar de las cosas que pueden estar pasando en mi vida y alrededor de mi vida en este tiempo, Señor, tú estás mostrándome en el día de hoy que tú estás conmigo. Señor, oro por cada persona que está allí en esta transmisión, que pueda recibir, Padre, el regalo que tú tienes a través de tu palabra para esta mañana. Y te exaltamos y te damos toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí quiero que te dispongas tu vida, dispongas tu corazón, tu mente, tus ojos a recibir esto que Dios tiene para ti en esta mañana. ¿Ok? Yo quiero que tú puedas buscar, en tu Biblia, puedas buscar el libro de Samuel. El libro de Primera de Samuel, capítulo 3, perdón. Me llama la atención esto porque mi hijo se llama Samuel. Vamos a estar hablando un poquito de esto. Te cuento cuando el pastor me dijo para que compartiera la palabra hoy. La verdad, comencé a preguntarle al Señor, porque primero le pregunté: pastor, ¿y cuál es la temática sobre? Y él me dijo: no, lo que tú sientas hablar de parte de Dios. Y bueno, yo le preguntaba al Señor: ¿qué quieres que hable, Señor? ¿De qué hablo? Y no tenía ninguna claridad sobre qué hacer. En estos días, buscando y hablando cosas, pude entender algo que Dios habló primero a mi vida, y luego creo que también va a hablar a cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Ok? Entonces, como les contaba, y así son las cosas del Señor, en esta semana ha sido una semana bastante difícil, con dificultades para mi vida personal. Siento que he estado pasando por cosas un poco difíciles en temas de mi negocio, de mi empresa como tal. Ha sido algo bastante difícil, y yo tengo por ahí un grupito de WhatsApp, somos 4 amigos allí que nos conocemos hace ratico. Son personas que de una u otra forma hemos estado trabajando varias veces de la mano a nivel de ministerio como tal, y hablando con ellos. Ese es un grupito bastante pesado, no les voy a decir el nombre para que no se vayan a asustar, pero en esto molestamos por ahí, hablamos de fútbol, hablamos de nuestras vidas, hablamos de las travesuras que hacíamos cuando estábamos un poquito más jóvenes. Y en esta semana pues hablábamos algo bien interesante, y uno de ellos comentaba y decía: hombre, amigos, quiero que estén orando por mí porque la verdad estoy pasando por una situación bastante difícil. Y yo por dentro, uy, si este man supiera también que yo estoy cogiendo golpes. Pero quise ser prudente y no dijo nada. Mas sin embargo, él lanzó la expresión: y sé que Jaime también está pasando dificultades, porque ambos, coincidencialmente ambos, somos trabajadores independientes, y ustedes saben cómo ha estado la situación con esto. Y él decía: sé que Jaime también está pasando por situaciones difíciles y tal, pero yo me quedé callado, yo no escribí nada, ni dije nada. Y bueno, yo dije, bueno, que él también está sintiendo lo mismo que estoy sintiendo yo. Y
Bueno, ese día fui a Cartagena junto con mi esposa, hicimos una diligencia y regresamos. Cuando veníamos en la tarde, entramos donde Claudia a recoger alguito, pero estaba lloviendo bastante y retrocediendo, saliendo de la callecita donde Claudia, no me di cuenta que había parado un camión y le metí un totazo al carro, ya me lo estrené. Le metí un totazo al carro, partí el stop trasero, partí la defensa. Y yo decía, wow, esta mañana hablábamos de las dificultades y de las cosas que estamos pasando y ahora vengo con este totazo. O sea, lo que hice fue que me puse a llorar en el carro, callado, llegué a la casa, me senté, no quería entrar, no quería comer, no quería nada, porque yo decía, wow, o sea, ¿por qué me está pasando tras que no tengo y me va a pasar esto? O sea, Dios mío, y entonces, y yo le decía a mi esposa, ¿por qué a mí no me pasa nada bueno? ¿Qué está pasando? Porque a mí, yo veo que hay otra gente que a pesar de las circunstancias le están pasando cosas buenas. Y todo este tiempo, o sea, con este tiempo de escasez, con este tiempo donde las cosas están difíciles y me va a pasar esto. Y bueno, cuando comencé a preparar esta enseñanza, yo comencé a buscar de algunas enseñanzas que ya he estado preparando y que he compartido en otras oportunidades, y me encontré con algo que me llamó la atención y de aquí quiero partir. Y está en Primera de Samuel, el capítulo 3, y habla algo bien interesante de lo que me está sucediendo en este tiempo de la escasez. Y Dios me mostraba cómo yo estoy angustiado por la escasez económica o material de muchas cosas, pero Dios me confrontaba con esto, y quiero que leamos esta primera parte de este capítulo. Vamos a estar hablando en Primera de Samuel y después vamos a ir a Segunda de Corintios, pero quiero que esta parte la tomamos como introducción. Dice este texto, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando allí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. Hasta ahí quiero que nos aguantemos un momentico y hago el empalme de lo que hablaba ahorita. Yo preocupado por la escasez económica y material de muchas cosas que ahorita mismo estoy teniendo, y Dios me bota esto y me dice que en el tiempo de Elí escaseaban otras cosas, escaseaba su palabra, y en ese tiempo de escasez, miren lo que dice el texto, dice que escaseaba la palabra de Dios y no había visión o frecuencia. Y miren lo que dice el versículo 2, que donde estaba Samuel dormido, Elí acostado, sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Y yo decía, wow, ¿cuántas veces nosotros alrededor están pasando circunstancias y esas mismas circunstancias no nos dejan ver? Nuestra visión se acorta, y así pasa con las circunstancias que muchos de ustedes, al igual que yo, hemos estado viviendo. Nuestra visión se ha cortado, no estamos viendo las cosas, no vemos una salida, todo lo estamos viendo oscuro, como les hablaba esta mañana, que todo estaba oscuro, y yo decía, Señor, ¿por qué no veo una salida? Y hay algo interesante que tiene este texto. Dice que la palabra de Jehová escaseaba. Así como hay cosas materiales que escasean, también en este tiempo de Elí la palabra de Dios escaseaba. Y yo decía, bueno, eso fue en el tiempo de Elí. Ahorita con el tema de la pandemia, miren cuántas casas ahorita mismo se han convertido en iglesias, en congregaciones, cuánta gente, aún que nunca ha asistido a una iglesia,
hoy tiene la facilidad de recibir la palabra. Eso, bueno, esta palabra no es para este tiempo, porque ahorita la palabra de Dios está corriendo rápidamente por las redes. De hecho, hay personas que no se congregan en ninguna parte, y esas mismas personas nos mandan mensajes que tienen que ver con la palabra. Pero yo decía, bueno, esta palabra no es para ahora. Pero Dios me ponía un sentir y me decía, hay mucha gente hablando cosas, pero hay mucha gente que no está hablando la palabra. Es una diferencia en hablar cosas de Dios a una cosa diferente hablar la palabra de Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces, muchas cosas hablando de Dios, pero muchas cosas no están hablando de la palabra de Dios. Y eso es lo que yo quiero que en esta mañana nosotros atesoremos, la palabra de Dios. Dice que en ese tiempo no era común oír palabra de Dios, ni siquiera las visiones. Mucha gente ni siquiera tenía la visión de quién era Dios, ni siquiera tenía la visión de que había un ser que nos trajo a este mundo, que nos colocó en este mundo y que a Él debemos servirle. Y el pueblo de Elí andaba haciendo de las suyas, y lo que más me llama la atención es que Elí, que sí conocía, no era capaz de confrontar a las personas diciéndole, mira, aguanta, hay un Dios que está viendo todo lo que estás haciendo, y lo que tú estás haciendo no está conforme a la voluntad de Dios. Y también en esos dos primeros versículos dice que Elí estaba acostado, cerca del arca, y que la lámpara de Dios estaba allí medio prendidita, y que todavía no se había apagado. Y hay algo bien interesante que sigue, de lo que quiero hablarles ahorita, y es que cuando aún en medio de la oscuridad, Dios te bota una luz, es porque ahí hay algo especial para ti. Cuando en medio de la oscuridad tú ves ese rayito de luz que se convierte en la palabra y en la visión del Señor, es porque por ahí Dios te quiere mostrar algo. Y con todo lo que me estaba pasando, yo me sentí como, discúlpenme la expresión, como que si Dios me estaba metiendo una cachetada, porque yo ese día reclamándole al Señor y diciendo que a mí no me pasa nada bueno, que no sé qué, que no tengo nada. Y viene el pastor y me escribe y me dice, mira, necesito que me apoyes el domingo con la enseñanza. Y entonces también sentí que Dios me estaba diciendo, tú necesitas mi palabra. ¿Por qué? Porque mi palabra yo la he colocado en ti. No estoy diciendo de que yo ahora soy el que más. No, ahorita vamos a llegar a un punto donde te voy a explicar a qué me estoy refiriendo. Pero cuando yo estaba ahí acostado, yo decía, wow, ¿y ahora qué hablo? Si yo estoy como cogiendo más golpe que boxeador, sí, con los brazos amarrados. ¿Qué hago? ¿De qué hablo? Y entonces allí acostado, y me preguntaba de qué voy a hablar, y entonces hoy puedo entender de que Dios me está diciendo, te hace falta cosas materiales, pero hay algo que he colocado en ti a través de mi Espíritu Santo, y ha sido mi palabra, y de esa palabra es que nosotros debemos sustentar nuestra vida, de la palabra de Dios. ¿Ok? Seguimos. Miren, este segundo puntico yo lo he titulado como creando las condiciones para escuchar a Dios. Dice el versículo 3 que versículo 3 lo voy a leer, dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Les recuerdo la cita completa, primera de Samuel, capítulo 3, versículo 3, dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Aguantemos hasta allí. Dios prepara las condiciones en medio de las circunstancias para hablarnos. Y nosotros también tenemos la obligación, la necesidad de crear y de estar preparados para
acondicionarnos para escuchar la palabra de Dios. Es muy difícil que nosotros queramos alimentarnos de la palabra de Dios, pero estamos pendientes a otras cosas. No voy a decir otras cosas porque de pronto alguien va a creer que me soplaron por ahí y le estoy tirando, como dicen los raperos, le estoy tirando ahí la mala leña para atacarlos, y no quiero hacer eso. Pero a veces nosotros sabemos que necesitamos prepararnos y acondicionar cosas para escuchar la palabra de Dios, pero no, nos interesan o nos dejamos envolver de otras cosas, de las mismas circunstancias, y no estamos prestos para eso. Me llama la atención de que Samuel estaba al pie del arca, donde estaba el arca del Señor. Estaba allí donde mira lo que dice el texto, dice que estaba durmiendo en el templo. No te estoy hablando ahora que te tienes que venir para la iglesia, para el lugar de la iglesia, para quedarte durmiendo aquí para que Dios te hable. No, te estoy hablando de que ese templo tiene que ser el área que tú condiciones en tu vida para percibir y para recibir palabra de Dios. ¿Sí me entiendes? No es el hecho, no es el espacio, no es el lugar como tal. Eres tú en tu corazón dispuesto y con ese anhelo, con esa necesidad de buscar la palabra de Dios. Y eso estaba haciendo Samuel. Samuel estaba pegado a la presencia del Señor. Samuel estaba allí pendiente a las cosas que tenían que ver con el Señor. Y creo que eso es una exhortación para todos nosotros, el estar pendientes a buscar esos espacios donde esté la presencia del Señor. Tú no puedes estar rodeado de gente que no está tratando de buscar la presencia del Señor, porque eso te va a distraer. Tú no puedes estar pendiente a otras cosas, a las circunstancias que tienes a tu alrededor, que te están pasando, y que eso te aleje del Señor. Al contrario, esas cosas deben inclinarte y deben conducirte a buscar más la presencia del Señor. Vuelvo y te repito, yo le preguntaba al Señor allí, pero y ahora que enseño, y Dios me decía, es mi palabra, es con mi palabra, es a través de mi palabra. Señor, mira que es que yo estoy con esta necesidad, es mi palabra. Y eso es lo que en esta mañana quiero recordarte, es la palabra del Señor. No importa que estén escaseando cosas, es tiempo de comenzar a buscar la presencia del Señor. Es tiempo de que su palabra sea nuestro alimento diario. ¿Ok? El versículo 3 también hay algo interesante, y es que dice que antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. Esa es una oportunidad que tenemos nosotros. Tenemos ahora mismo la oportunidad de que la lámpara de Dios todavía está encendida. Todavía tenemos la lámpara de Dios prendida. O sea, todavía tenemos la esperanza de que Dios, de que podemos cambiar nuestra vida, el rumbo de nuestra vida a través de la palabra de Dios, a través de su luz. Y el joven Samuel estaba ahí acostado y la lámpara no se había apagado. Estaba en la presencia. Y miren lo que pasa en ese momento. Justo en ese momento, antes de que la lámpara se apagara, dice el versículo, el siguiente versículo, que el Señor lo llamó. Dice el versículo 4 de Samuel 3, dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Interesante, porque los versículos que siguen muestran 3 veces de que el Señor llama a Samuel y Samuel responde, heme aquí, pero está creyendo que es Elí el que lo está llamando, pero en realidad lo estaba llamando el Señor. Heme aquí, respondió las 3 veces, pero era el Señor llamándolo. ¿Cuántas veces nosotros estamos cerquita del Señor y el Señor nos está hablando, pero no entendemos que Dios es quien nos está hablando y creemos que son las voces que están a nuestro alrededor? Y comenzamos hablando de las circunstancias, estamos en medio de las circunstancias y hay gente que nos dice, pero puedes hacer esto, puedes hacer esta otra cosa acá y con esto solucionas acá, pero no hemos entendido de que a veces Dios nos está llamando para darnos algo especial.
¿Cuántas veces tú has escuchado la voz del Señor y crees que es otra persona la que te está hablando y vas a preguntarle a esa persona como si esa persona fuera la que te estuviera llamando? Y esa persona, yo no te he dicho nada. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que pronto están concentrados en una cosa y oyen como si los estuvieran llamando y dice, ¿qué? Y la persona que está dice, no, yo no te estoy llamando. Y tú dices, ay, que no sé quién me está llamando. Eso le estaba pasando a Samuel. Estaba escuchando la voz de Dios que lo estaba llamando, pero él estaba creyendo que era Elí el que lo estaba llamando. 3 veces le pasó. Pero hay algo bien interesante. Dicen los otros versículos. Dice el versículo, ya les digo, el versículo 8 dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y se levantó y vino a donde Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Muchas veces nosotros necesitamos que alguien nos oriente cuando necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos gente que esté conectada con Dios para que nos guíe para escuchar la voz de Dios. Y eso le pasó a Samuel. Y eso de pronto te puede estar pasando a ti. Estás escuchando cosas y Dios te está llamando y tú crees que ese llamado es de otras cosas. Y no has puesto tus oídos prestos para escuchar a Dios. Cuando Elí orienta a Samuel y le dice, no soy yo el que te estoy llamando, es el Señor. Y ahora que te vuelvan a llamar, mira lo que dice el versículo 9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue, Samuel se acostó en su lugar. Es una cosa diferente a que tú escuches que alguien te llame y tú digas, sí, hey, dime. Pero una cosa diferente es que el Señor te llame y tú le digas, Señor, dime qué quieres. Aquí estoy porque quiero escucharte. Qué bonito sería que todas las mañanas, que todos los días nosotros estemos con esa disponibilidad de levantarnos y decirle, Señor, aquí estoy, porque es algo que quiero decirle. Cada vez que tú te levantas en la mañana, es como si fuera la voz de Dios diciéndote o llamándote en ese día. Y qué bueno que nosotros al despertarnos podamos entender que ese es el llamado de Dios en nuestras vidas diarias. Y que podamos decirle en la mañana cuando nos levantemos, Señor, Jehová de los ejércitos, heme aquí, háblame, que yo soy tu siervo y te quiero escuchar. Pero a veces nos levantamos corriendo y lo primero que buscamos es bañarnos, arreglarnos, el desayuno, las ocupaciones. Y entonces desviamos ese llamado porque creemos que lo que nos está llamando son nuestras obligaciones, pero no nos estamos dando cuenta que el despertarnos es un llamado de Dios para vivir este nuevo día de acuerdo a su voluntad. Y nos paramos y no siquiera nos tenemos la precaución, y no estoy hablando solamente de ustedes porque yo también lo he hecho, de levantarnos simplemente a hacer las cosas que nos toca hacer, pero no nos aguantamos para decirnos, para escuchar al Señor. ¿Qué me quieres decir hoy, Señor? ¿Qué quieres que haga? Aquí estoy, Señor. ¿Ok? Quiero que adelantemos. Hay algo que yo anoté aquí y dice que nosotros tenemos que vivir de continuo, afinando nuestro oído para escuchar la voz de Dios. Fueron 4 veces que el Señor llamó a Elí, y en la cuarta vez, a Samuel, y en la cuarta vez fue que Samuel entendió que era la voz del Señor. Así tenemos que hacer nosotros, porque muchas veces nos preguntamos, pero ¿y cómo será que yo oigo la voz de Dios? ¿Cómo es que me habla el Señor? Pero si tú estás de continuo tratando de escuchar la voz de Dios, tu oído espiritual se va a comenzar a afinar y vas a entender cuál es la voz de Dios. Vas a comenzar a entender cuándo Dios te está hablando. Vas a comenzar a saber cuál es la voz de Dios. Vas a escuchar cuando Dios te habla su palabra.
¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo vas a hacer? Practicando tu vida espiritual, practicando en esas cosas, en las cosas continuas que tienen que ver con nuestra vida espiritual. Y es allí donde vamos a comenzar a afinar nuestro oído para escuchar la voz de Dios. Y hay algo bien interesante. La dinámica de escuchar a Dios es simple. Es simplemente Dios habla y nosotros escuchamos. Así de sencillo. Miren lo que dice ese versículo que leímos ahorita. Lo voy a leer el que sigue. Dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras 3 veces a Samuel. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. A veces nosotros, por querer impresionar al Señor, nos levantamos a escuchar, el Señor nos llama y nosotros: Señor, aquí estoy, soy Jaime. No, el Señor nos va a hablar, nosotros: espérate, Señor, mira, yo te voy a contar, mira, que tengo este problema, me está pasando esto, mi esposa esto, mi hija esto, mi hermano esto, mi papá acá, el otro Señor me está llamando. Señor, mira, yo no sé qué voy a hacer con este problema. Y el Señor se queda con la palabra en la boca de lo que te quiere decir, pero tú no te frenas a escuchar al Señor. Y este versículo, miren lo interesante que le dice Samuel al Señor: háblame, que tu siervo te va a escuchar. Dice: habla, porque tu siervo oye. Habla, porque tu siervo oye. A veces nosotros hablamos y no dejamos que el Señor sea quien nos hable. Y aquí lo interesante en nuestra vida es más importante, es prioridad, es necesidad escuchar a Dios y no que Dios nos escuche a nosotros. ¿Por qué? Sencillo. Dios conoce lo que nosotros necesitamos. Dios conoce lo que nosotros estamos pasando. Dios sabe por lo que nosotros estamos anhelando en nuestro corazón. Pero, sobre todas esas cosas, es más interesante lo que Dios tiene que hablarnos a nosotros. Es más interesante lo que Dios tiene para nosotros. Y nosotros, por estar como loros remojados, no paramos, no callamos nuestra boca y no escuchamos la voz de Dios. Yo a mi hija, por su naturaleza de mujer, no quiero decir que las mujeres sean habladoras, pero ellas son un poquito más habladoras que nosotros los hombres. Mi hija es de la que habla y habla, y a veces de tanto hablar comete imprudencias al hablar. Entonces yo le estoy enseñando, le digo: hija, para hablar, entre menos hables es mejor, porque a veces hablando más dices cosas que no tienes que decir. Y esto pasa también a veces con el Señor. Estamos hablando y no escuchamos la voz de Dios. Yo a veces estoy hablando con mi hija y le estoy enseñando alguna cosa: mira, Gaby, esto así, y ella habla para mí: pero espérate, escúchame. Sí, papá, pero es que espérate, déjame y te digo. Y habla. Pero cuando nosotros nos frenamos y escuchamos a Dios, vea, estoy 101% seguro que lo que Dios nos va a hablar sobrepasa cualquier cosa que nosotros le querramos decir a Él. No te estoy diciendo que no le digas al Señor lo que tienes en tu corazón. No, yo no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de aguantarte para que puedas afinar tu oído y escuchar la voz de Dios. Dios siempre va a estar dispuesto a hablarnos. Porque ahí te dice: ay, es que el Señor no me habla. No es que no te habla, es que aún en su silencio también es una palabra para ti. Una vez le escuché a un ministro de alabanza reconocido. De hecho tiene una canción que se llama así: El sonido del silencio. Muchas veces nosotros estamos esperando que Dios nos hable sobre algo, y Dios no nos habla simplemente porque eso que nosotros queremos escuchar no es lo que nos conviene y no es lo que Él nos quiere decir. Y nosotros afanamos: Señor, pero te estoy pidiendo por esto y tú no me hablas. Y Dios se queda callado porque lo que Él te quiere dar a entender es que
No hay palabra para eso, porque eso no es lo que quiere para ti. O simplemente está probándote. O simplemente Dios está esperando de que tú sigas siendo más diligente y más pegado a las cosas de Él. Y por eso calla. Y aún en medio de su silencio también nos está hablando. Si tú estás en esa posición hoy de que estás pidiendo o estás hablando y estás diciéndole al Señor cosas y Dios no te responde, pues quiero decirte, Dios te está hablando. Pregúntale al Señor allí qué es lo que te quiere decir Él en medio de su silencio. ¿Ok? Seguimos. Y ahora viene esta parte. Estamos bien aquí de tiempo, ya voy a ir adelantando. Pero esta parte de la que les voy a hablar tiene que ver con algo interesante de lo que les hablaba de la charla que tenía con estos amigos del grupo este que tenemos. Ojo, voy a hacer la aclaración. Estos amigos son amigos cristianos, son amigos de la fe, son amigos con los que he tenido una relación ministerial donde he aprendido de ellos, he aprendido a servir al Señor también junto con ellos, pero tenemos mucha confianza en la cual, como dice uno coloquialmente, tomamos del pelo, para no decir la otra expresión más costeña. Pero hablando en estos días, uno de ellos nos regaló esta palabra y hoy quiero compartirla con ustedes. Y quiero que busquen ahorita, vamos a dejar a Samuel quieto un momentico, pero quiero que nos vayamos a 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Y versículo 7. Tiene un título, no sé, para los que tienen allá la Reina Valera, tiene un título bien interesante esta porción. Dice, viviendo por la fe. Y voy a ir leyendo aquí rapidito y ahorita explicamos algo que Dios me habló con respecto a esto. Y esto está fresquecito, esto fue de esta mañana. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estábamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Seguimos, versículo 12, perdón. De manera que la muerte actúa en nosotros y vosotros en la vida. Esa naturaleza... me voy para el 13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Eso lo dijo el salmista Elías en el Salmo 116. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El versículo 14, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con vosotros. Hasta ahí quiero aguantarme y hablar un poquito de estos versículos. Dice el verso 7, dice, pero tenemos este tesoro. Les recuerdo para el texto para los que lo están buscando, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Voy a tomar aquí agüita. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué tiene que ver esto
con lo que estábamos hablando de Samuel y Elí. Yo meditaba y les decía ahorita que lo interesante de nuestra vida tiene que ser la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice la misma escritura que es esa semilla que se siembra en nuestras vidas y que esa semilla comienza a crecer y esa semilla comienza a dar frutos. Entonces, miren lo que dice este versículo, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Yo tengo otra versión acá que dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja ver tan claramente que ese tesoro que nosotros tenemos por dentro es el Espíritu Santo y la palabra de Dios en nosotros. El tesoro que tenemos nosotros, aunque tiene esa vasija de barro, es la palabra de Dios, es su Santo Espíritu y es el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese es ese tesoro. Ahora, miren lo que dice el versículo. Es que esos tesoros están metidos en un vaso de barro. Y ese vaso de barro, ¿sabe quién es? Ese vaso de barro eres tú, ese vaso de barro soy yo. Ese vaso de barro es la persona que tienes allí contigo. Ese vaso de barro son todas las personas que hemos creído en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué en vaso de barro? Yo decía, wow, pero si este tesoro es mayor que cualquier otro tesoro, ¿cómo va a estar metido en un vaso de barro? ¿Cómo va a estar allí? Si ustedes ven, los grandes tesoros están guardados y están sellados en cajas fuertes, en bóvedas, en los grandes bancos están los más grandes tesoros y están custodiados y todas esas cosas. Y yo decía, ¿cómo, Señor, tú vas a tener este gran tesoro metido en un vaso de barro? Y miren lo que dice la versión esta que les leí, porque somos frágiles. Nosotros que somos vasos, somos frágiles. O sea, pero ahí fácil, nos van a partir si sale el tesoro. Y no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de que sea Dios mostrado a través de nosotros y que nosotros que somos ese vaso de barro no nos creamos más que el tesoro, no nos creamos más que la palabra, no creamos que somos más que el Espíritu Santo de Dios, no creamos que somos más que Cristo que se sacrificó en una cruz por ti y por mí. Ese vaso de barro es para mostrar lo frágil que somos, que con cualquier cosa se puede romper, pero lo que está dentro de nosotros es incorruptible, es irrompible. La palabra de Dios, pase lo que pase, se va a cumplir. El sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros nunca se va a borrar aún ni de la misma naturaleza de la tierra. Porque si usted puede ver hoy el calendario, se va a dar cuenta que hoy es 16 de agosto del 2020. ¿Y ese 2020 qué? Si busca en la historia le va a aparecer 2020 después de Cristo. A través de la historia nunca se va a poder borrar el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese tesoro no se va a poder borrar. Ese tesoro no se va a poder dañar. ¿Y por qué en este vaso de barro? También porque al partirnos, la palabra se va a ver a través de nosotros. Y nosotros no nos vamos a creer más que la palabra. Que no nos vaya a pasar como la persona que iba escoltando a alguien para entrar a un concierto y lo mandaron adelante para que viera cómo estaba el asunto antes de comenzar el concierto, y esa persona iba entrando por el túnel donde entran los artistas, y por la pantalla una cámara comenzó a seguirlo a él. Bueno, él creyó que la cámara lo estaba siguiendo a él, y cuando él va pasando por el pasillo, que ve que las luces se prenden y que el público comienza a gritar, ¡ah!, y él creía que era él iba creído, la gente me está exaltando, la gente está emocionada conmigo.
Y cuando se monta en la tarima para ver cómo está el asunto, y así orgulloso y tal, cuando de pronto se da cuenta que era que el artista ya venía detrás de él y ya se iba a montar enseguida en la tarima y las pantallas lo estaban mostrando y él no sabía. Que no nos vaya a pasar eso, de que creamos que porque la palabra de Dios está en nosotros, que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, y entonces ahora nosotros nos vamos a creer más que Él. No, que no se nos olvide que somos vasos de barro, que lo interesante es lo que está por dentro de nosotros, el tesoro que está por dentro de nosotros, y que ese tesoro es Cristo revelado a nuestras vidas, que es el Espíritu Santo de Dios que nos guía, que es la palabra de Dios que nos habla. Eso es lo que nos debe interesar. No nosotros, no nos creamos más. Nosotros somos simplemente instrumentos de Dios en sus manos. Ahora, Samuel estaba escuchando la voz de Dios, estaba pendiente a la palabra de Dios, y eso es lo que hoy, como les decía al comenzar, la palabra de Dios se está hablando por todas partes, pero lo interesante es que esa palabra de Dios se atesore en nosotros. El versículo 8 habla de que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. El 9 dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y yo hacía referencia a lo que les contaba de toda la situación difícil que de pronto hemos estado viviendo, y yo decía, pero Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor me decía, todos los días tú tienes que entender que la palabra, que el sufrimiento de Cristo, de mi Hijo en la cruz, es necesario que ustedes también lo recuerden a través de las circunstancias que pasan, para que sepas que después de todo eso que vivió mi Hijo Jesús, eso vino a traer vida. Y a eso quiero hacer referencia en esta mañana. Tú puedes estar hoy pasando cualquier dificultad, tú hoy puedes estar viviendo cualquier circunstancia, tú hoy puedes aún, para los que hoy de pronto no están pasando ninguna necesidad, todas esas cosas que tú has estado viviendo, te tienen que recordar la muerte de Cristo, pero que esa muerte va a traer vida a tu vida. Y eso es lo que tú necesitas para estar en esta tierra. Recordar el sacrificio de Cristo en la cruz, y que ese sacrificio vino a traer vida. De que todas estas circunstancias que estás pasando hoy, Cristo las llevó junto con Él a la cruz, y que esa cruz vino a traer vida. De que no importa lo que puedas estar viviendo hoy, pero todas esas cosas hoy te van a uno de nosotros para sentir lo que nosotros sentimos, y con ese sentir nosotros podamos sentir de que el mismo Cristo padeció también cosas humanamente que nosotros como humanos también vivimos. Seguimos. De manera que la muerte actúa en nosotros y vosotros la vida. Esa naturaleza de que somos humanos, sentimos, al igual que Cristo cuando estuvo en la tierra, de que somos esos vasos frágiles, pero que si estamos llenos de la vida en Cristo, pues las manifestaciones de Dios estarán en nosotros. ¿Sí me entiendes? Podemos estar pasando cualquier cosa, pero cuando nosotros recapacitamos o entendemos que todas estas cosas por las cuales estamos pasando nos hace ser frágiles, para que la palabra de Cristo, para que el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros se convierta en esa naturaleza de sentir las manifestaciones de Dios, están en nosotros. El versículo 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo que hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Y en nuestro andar con el Señor es imposible que hablemos de algo que no creemos.
Nadie va a hablar de Cristo si no le cree. Nosotros tenemos que pasar por cosas difíciles donde Cristo sea manifestado en nosotros para que nosotros podamos manifestar y hablar del poder de ese Cristo al cual seguimos. Es difícil de que usted pueda transmitirle a alguien algo que usted no ha vivido. Es muy difícil que usted le diga a alguien algo que usted no conoce. Si a mí me dicen, Jaime, mira, coméntame cómo se maneja un avión. Vea, no me he montado cuando yo lo he estrellado, porque no sé cómo se hace. Pero si a mí me dicen, Jaime, ¿cómo se escriben tales palabras? Yo te las voy a escribir porque sé escribir. Lo mismo pasa con Cristo. Tú no le vas a poder hablar a alguien de algo que tú no conoces. Y para que tú veas el poder de Dios, tienes que pasar por cosas para que puedas ver el poder de Dios. Tú no vas a hablar del poder de Dios donde el poder de Dios tú no lo has vivido. Tú no vas a poder hablar del poder o de las manifestaciones de Cristo, de su esperanza, de sus milagros, si tú no lo has vivido. Por eso muchas de las cosas que nosotros pasamos es simplemente para que Dios sea manifestado en nosotros y nosotros podamos reflejar lo que Él ha hecho en nosotros y que eso sea de testimonio para alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo. Muchas veces tú te has preguntado por qué familiares tuyos, amigos tuyos te dicen, oye, pero ven acá, yo a ti te veo que a pesar de todas las cosas, tú tienes algo que sigues para adelante y que no te veo preocupado, tú no te estás dando cuenta de lo que estamos pasando y no sé qué. Y tú ahí aprovechas y le dices que yo tengo a Cristo que está delante de mí. Pero si tú no tienes eso, tú te vas a decir, no, la verdad es que yo no sé qué es lo que pasa, pero ajá. Pero cuando tú tienes a Cristo, eso se va a ver reflejado. ¿Ok? Voy a leer otros versículos ya para ir terminando de este capítulo de Corintios. El versículo 13 nos dice, 14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Wow, esto se llama esperanza. Porque todas estas cosas que hemos padecido, que estamos padeciendo por amor a nosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Todas estas cosas que nosotros estamos viviendo hoy, todas las circunstancias que tú y yo de pronto hemos pasado o hemos vivido, las hemos vivido para que las manifestaciones del poder de Dios sobreabunden. Y no para la gloria de nosotros, sino para la gloria de Dios. Si Dios te ha permitido vivir todas estas cosas, es porque quiere manifestar su gloria en tu vida. Si de pronto tú hoy te estás preguntando ¿por qué me están pasando estas cosas? Como yo me lo pregunté hace unos días, ¿por qué me están pasando estas cosas? ¿Por qué no me pasa nada bueno? Hoy puedo decir tranquilamente, estas cosas que me están pasando es porque la gloria de Dios se va a manifestar en mi vida. No para vanagloriarme, porque por eso entiendo hoy que soy un vaso de barro frágil, sino para entender y saber que lo que soy, que lo que tengo, depende plenamente del Señor. Por eso en esta mañana yo quiero que tú puedas comenzar a sentir que en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias, Dios está en ese asunto porque quiere manifestar su gloria en ti y en mí. Él quiere que cuando pasemos todas estas cosas, y mira lo que dice este versículo, me voy a adelantar, dice, por tanto, no desmayemos antes
Aunque nuestro hombre exterior se vea desgastado, el interior, no obstante, se renueva día a día. Dice la palabra que las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana, día a día. El barro se va desgastando, pero lo que habita en nosotros debe ir creciendo día a día. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de haber conocido las vasijas de barro donde almacenaban el agua para tomar en los pueblos. A veces ese barro se va deteriorando. Y yo he tenido la oportunidad de ver que les van poniendo como unos parchecitos de barro. Ese barro se va desgastando, pero el líquido que está por dentro es el preciado, es el que sacia, es el que quita la sed. Y eso es lo que Dios en esta mañana nos está diciendo. Tu vaso frágil se va a debilitar, pero lo que está por dentro debe ser lo preciado que debes tener para tu vida, que debes cultivar y que debes cuidar para tu vida. Y miren lo que dice el versículo 17, y ya voy a ir terminando con esto. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada vez que pasamos estas cosas, Dios nos está perfeccionando. Y yo le preguntaba en estos días al Señor que por qué me pasaban estas cosas. Y hoy puedo decir que Dios me está perfeccionando. Dios me está perfeccionando. Y sigue el versículo diciendo, dice, cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque la gloria de Dios va a ser más fuerte en nuestra vida cada vez que Él nos va perfeccionando. Su gloria se va a seguir manifestando cada vez que Él nos va perfeccionando. Y de pronto van a venir cosas más duras, pero porque lo que ya viviste antes te dio la madurez para seguir hacia adelante y confiando en el Señor. Y es allí donde la gloria de Dios, ese peso eterno, se va a seguir manifestando en tu vida. Ese eterno peso de gloria. No es que va a ser hoy y mañana no. No es que fue ayer y que hoy no. Ese peso eterno, mire, eterno, va a ser para siempre. No va a ser simplemente hasta que se acabe esta pandemia. No va a ser simplemente hasta que se acabe tu dificultad. No va a ser simplemente hasta que se acabe o encuentres la solución de lo que estás viviendo. No. Ese eterno peso de gloria va a ser eterno. Va a ser por siempre. Y el versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y Hebreos 11 nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De pronto ahora no vemos nada. No tenemos nada. Pero nuestra fe nos tiene que llevar a ver las cosas que no tenemos como si fuesen. No porque nosotros seamos los más. Es porque la palabra que habita en nosotros es la que nos va a seguir revelando la gloria de Dios en nuestras vidas. Nuestra vida toda debe ser enmarcada en la fe en Cristo. En cualquier circunstancia, nuestra fe nos debe motivar a seguir adelante. Todo lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido, aún lo que está por venir, nos debe ayudar a seguir creciendo en y con Cristo.
Pero para eso debemos vivir pegados a la palabra de Dios, buscando su presencia como Samuel. Y eso va a ser la mejor guía que debemos tener para saber y entender cómo actuar en lo que vivimos.